Para poder entender, tan solo hagamos un resumen de los últimos 100 años. Hace 100 años estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, empezaban los conflictos en Rusia, en China, ¿no? Los temas políticos, por tener que restablecerse, retomarse, reconstruir lo que es Europa, ¿no? El tema de Estados Unidos, la quiebra, en fin. Han pasado los últimos 100 años muchos hechos que no nos han hecho reflexionar o tomamos mucho tiempo para entender a qué se debe que el ser humano tiene que pasar décadas o siglos para poder madurar. Tan solo veamos los últimos 100 años. Una mujer hace 100 años no votaba, no tenía cargos públicos, no se le escuchaba, no tenía derechos, era ama de casa y como que se estaba limitada solamente a aquello. Han ido pasando muchos años para poder entender realmente qué importante es comunicarnos y qué importante es entender la valoración. Hablar de mindfulness es hablar de una ciencia que es el resultado de otras ciencias. En la parte terapéutica encontramos muchas herramientas, ¿no? Y lo curioso de todas estas herramientas es que vienen de un antes. Hablar de constelaciones es hablar de una tribu en África donde que ahí trabajaban las constelaciones hasta el día de hoy, ¿no? Hablar de la terapia gestáltica es hablar un poco de la meditación zen, un poco del budismo. Hablar de análisis transaccional es hablar de emociones. Hablar de logoterapia es retomar la filosofía de Sócrates. Entonces, ¿cuánta ciencia actual, ¿no?, que nos asombra viene de un antes? Ahora, ¿de qué manera, si vamos a ver la siguiente lámina, qué tenemos que entender? ¿Cuál es el punto de partida? En la segunda lámina, si me puedes poner, exacto. El punto de partida, la gestación, es que la vida comienza ahí, es que se trata de que justo es ahí donde que va a comenzar todo, o, escuchen este punto, desde el momento que la criatura está gestando, empieza su aprendizaje. Aprendizaje que va a ir adquiriendo en esa manera de pensar, de sentir, de evaluar, para poder cumplir el propósito. El propósito. ¿Qué quiere decir? Que la criatura ya viene con un propósito. ¿Me voy a buscar al monte el propósito? ¿Me voy a buscar al Tíbet mi propósito? ¿O simplemente me detengo a escucharme y a descubrir mi propósito? El propósito por el cual estoy acá. El propósito que me va a hacer relacionarme en una forma diferente con los demás. El propósito que va a dar una utilidad o un servicio totalmente distinto a los demás. No por un tema de economía, de partes lucrativas, que no quiere decir que me voy a reprimir a no tener. Simplemente es la forma como lo voy a hacer, es la forma como voy a ir caminando en la vida. Entonces, la gestación es un aprendizaje, sea deseado o no deseada la criatura. La criatura no fue deseada, la madre pasó por una serie de circunstancias, nace ya con un trauma, nace con una herencia genética, nace con caracteres, wow, es un trauma, está limitado. No, es parte del aprendizaje que él tiene que entender cómo invertir toda esta situación, cómo hacer de transformar estas emociones y llevarlo a un campo totalmente positivo, totalmente de servicio. Es muy curioso cuando una persona puede estar en la jungla y de repente está caminando y hay un gorila y ve al hombre y el gorila no se corre. El gorila se para, mira y si ve que se siente amenazado, lo que hace el gorila es golpearse el pecho, pero no huye del lugar. ¿Cómo invierte su temor? ¿Cómo hace de su temor un valor? ¿Cómo hace de su temor una capacidad de poder medir el enfrentamiento, medir el ataque? No es solamente que se lanza a atacar, sino cómo invierte, ¿no? Y tomemos en cuenta que es un animal, que es irracional, y nosotros somos racionales y tenemos mayores capacidades, pero nos apasionamos tanto en una circunstancia, en un problema, que en lugar de encontrar el resultado, vivimos el alboroto, vivimos en la parte de victimizarnos o de culparnos. Entonces, la gestación es el punto de partida del aprendizaje para cumplir mi propósito en este mundo. Porque todo lo que va a ocurrir, o mi padre me deseó o no me deseó, o mi madre me abandonó, o perdí a mi madre o perdí a mi padre siendo un niño y es traumático, no.
es aquella situación en la que has vivido que te va a hacer mejor persona si entiendes a verlo y a percibirlo y desde tu interior. No desde el exterior como te ven ahí, pobrecito, mira lo que le ha pasado, es un huérfano, lo abandonaron, lo violaron, lo castigaron, lo condenaron. No, no desde lo externo que te pueden lamentar mucho, sino desde lo interno, desde la capacidad, desde despertar la resiliencia y tener esas herramientas para ir avanzando. Por eso el mindfulness te va a detener en el tiempo. Esta herramienta, que es muy importante, te va a detener en el tiempo para encontrar darse cuenta, un qué hacer en este instante.